Muy buenas tardes para todos. Esperamos que se encuentren muy bien. El día de hoy damos inicio a nuestro BIM, a nuestro live de BIM como solución para el movimiento de tierras. Nos estará acompañando el ingeniero Cristian Ramírez. Él es ingeniero civil de la Escuela Colombiana de Ingeniería. Es especialista en geotecnia vial y pavimentos de la Universidad Pontificia Javeriana. Domina múltiples programas especializados como Revit, Navisworks, Civil y tiene amplio conocimiento técnico de diseño y construcción, experiencia en modelación de proyectos y experiencia en diversas fases de los proyectos de construcción. Esperamos que disfruten mucho la información que les vamos a entregar el día de hoy. Cristian, bienvenido y muchas gracias. Hola Jennifer, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Muchas gracias primero que todo por acompañarnos en este live. El objetivo de este espacio es que hablemos un poquito de algunos temas relacionados con BIM y la forma como BIM nos va a permitir abordar diversas problemáticas que se nos presentan pues a lo largo de los proyectos de construcción, no solamente dentro de las etapas de construcción, sino más allá dentro del ciclo de vida del activo como tal. En este caso nos corresponde, nos compete mejor, un tema bastante interesante y bastante lindo y que pues realmente no es muy tratado, que es el tema de cómo podemos usar BIM para el tema de movimientos de tierras, ¿cierto? Entonces, los invito a que arranquemos con esta presentación. Principalmente iniciemos un poquito con el abordaje acerca de en qué consiste el movimiento de tierras. Para nadie es un secreto que todos nuestros proyectos, independientemente si son edificaciones, estructuras verticales, edificios institucionales, si son proyectos de infraestructura o obras lineales como son vías, puentes, carreteras, oleoductos, subestaciones y demás, eh, están en constante interacción con el entorno, ¿sí? Principalmente con la Tierra, con el planeta, ¿cierto? Entonces es importante que nosotros tengamos siempre presente no solamente la forma como mecánicamente y estéticamente, pues interactúa lo que es el edificio en su estructura o la obra en su estructura o la obra en su arquitectura, pues con su entorno, sino también la forma como nosotros vamos a empezar a disipar todas esas cargas dentro de pues, la superficie donde nosotros estamos ejecutando nuestros proyectos. Principalmente el movimiento de tierra es una etapa fundamental en las obras. ¿Y por qué es una etapa tan clave y tan fundamental en el desarrollo de los diversos proyectos? Sencillamente porque un buen planteamiento, o un mal planteamiento, perdóneme, un mal planteamiento de una solución espacialmente ubicada sobre la superficie geográfica dentro de, pues, de un área específica, puede ser el éxito o el fracaso de un proyecto de construcción. Nosotros muchas veces hemos escuchado de temas, de los diferentes problemas que empiezan a tener las diversas constructoras cuando pues están desarrollando sus proyectos, por ejemplo, y tienen que empezar a integrar la solución que está planteada para sus clientes, pero con el lote o la superficie en la cual pues se están colocando estos tipos de construcciones. Entonces es muy común que nosotros encontremos que, por ejemplo, hay problemas a la hora, por ejemplo, de establecer los cortes o establecer taludes o en general establecer lo que son las terrazas o incluso de pronto ya temas más serios que son de índole geotécnica como posibles inestabilidades tanto geológicas como geotécnicas que vamos a tener dentro de nuestras lotes, ¿sí? Entonces aquí es donde un modelo correctamente planteado pues puede ser vital y nos puede ayudar pues a poder tomar decisiones. Y principalmente ese va a ser el enfoque en el cual vamos a trabajar en el presente live. Existen una serie de consideraciones que yo debo tener. Perdón, que pasó la diapositiva, una serie de consideraciones que yo debo tener. Principalmente nos vamos a enfocar en dos preguntas.
¿Cuánta tierra yo debo mover y cómo lo voy a ejecutar? Que son las preguntas iniciales que le surgen a uno cuando está en etapas, por ejemplo, de prefactibilidad, factibilidad. Yo cómo puedo llegar a determinar una solución para esas preguntas, ¿cierto? Entonces, nosotros vamos a tener una serie de modelos que inicialmente puede que arranquen desde una visión 2D para luego pasar a una visión 3D con información que se tenga disponible. ¿Qué tipo de información puede que tenga disponible? Puede ser información de primer grado o de primer nivel o información de secundaria, perdón, o información secundaria que es pues producto de análisis históricos que se han tenido, por ejemplo, con proyectos similares por esas zonas en las cuales estamos desarrollando o incluso usando herramientas para poder visualizar previamente, antes de que nosotros estemos directamente en el terreno, cómo es la topografía y cómo puede ser incluso las geologías de los diversos lotes. Entonces, en busca de tratar de dar soluciones a estas preguntas, nosotros tenemos que empezar a abordar un concepto que es el tema de planificación. Planificación tiene tres definiciones según la RAE. La primera es trazar los planos para una ejecución de una obra. La segunda es hacer un plano, un proyecto de una acción. Y el tercero es someter a alguna planificación. Las tres definiciones que yo les estoy mostrando acá nos competen completamente, ¿cierto? Porque es que nosotros no solamente establecemos lo que es un plan, puede que sea escrito, puede que sea un cronograma, sino nosotros también establecemos una serie de planos, una serie de documentación en 2D que nos va a permitir planificar lo que queremos hacer y en algún momento pues llegar a ser un poco más eficientes a la hora de desarrollar la solución que se le va a plantear al cliente sin transmitirle unos posibles sobrecostos al cliente final. Entonces, es muy importante que nosotros logremos desde etapas tempranas incluso tener un abordaje adecuado alrededor de factores que son altamente controlables. ¿Cuáles son factores que son altamente controlables o elementos que nos interesa planificar? Principalmente vamos a mostrarles estas tres primeras ítems, que es un análisis de riesgos, en el cual nosotros, con una visualización previa de lo que queremos hacer, cómo lo queremos hacer y dónde lo queremos hacer, podemos empezar a mitigar o analizar, perdón, analizar posibles riesgos del proyecto. Incluso, por ejemplo, si nosotros recurrimos a información de carácter secundario, por ejemplo, ya de una índole un poquito más geotécnica, nosotros podemos identificar, por ejemplo, si una zona es altamente inestable, si los suelos son de X o Y característica, ¿cierto? Que eso también nos va a impactar directamente el proyecto. Por ejemplo, una ladera que esté en constante raptación, pues evidentemente va a requerir algunas labores de mitigación de esos riesgos. Entonces es posible que yo, a partir de esa información, de que puedo yo pues adquirir, no sé, a través de las diversas entidades reguladoras dentro de cada municipio, dentro de cada ciudad, pues yo puedo tener una idea más o menos de qué es lo que, o a lo que, respecto a lo cual nos vamos a enfrentar. Sí, vamos a tener también unos análisis de restricciones, entonces también involucramos, por ejemplo, el tema de las entidades competentes dentro de cada área, las cuales nos van a indicar, por ejemplo, si esta área es apta para construir edificios de tantos niveles, ¿cierto? Podemos también analizar, por ejemplo, cuestiones de asentamientos, ¿cierto? Si nosotros tenemos información disponible de áreas aledañas. Y también nos va a permitir, mediante la planificación, hacer consideraciones económicas a tener en cuenta. Todos estos tres factores los vamos a agrupar en algo que se denomina los factores controlables del proyecto. Y estos factores controlables del proyecto nos van a permitir la toma de decisiones. Supongamos que tengamos un lote como el que les estoy mostrando acá en la pantalla. Hay una serie pues, de
de factores que uno entra a analizar, incluso con una foto aérea o en este caso con un Google Earth, si no estoy mal que esto es con un Google Earth, yo puedo identificar diversas condiciones respecto al lote que yo puedo tener en cuenta. Entonces, por ejemplo, lo que son vías de acceso, lo que son temas de vegetación, por ejemplo, no sé si aquí hay personas que manejen el tema de ArcGIS, por ejemplo, ArcGIS que tiene pues diversas conexiones a diferentes fuentes de información, pues me permite, por ejemplo, identificar temas de vegetación a través del espectro electromagnético que es captado por los satélites. Entonces, me permite hacer unos análisis acerca de si un proyecto pues va a tener ciertas restricciones o va a tener ciertas dificultades. Si yo, por ejemplo, tengo acceso a información acerca de la disponibilidad de los recursos, tanto energéticos como hídricos que tengo en la zona, pues puedo empezar pues a hacer esos tipos de análisis. Si yo tengo un lote así grande como el que les estoy mostrando, pues yo voy a tener información que me va a permitir separarlo, pues unos lotes más pequeños, como por ejemplo para desarrollar proyectos por fases, por manzanas o como lo quieran o como lo deseen llamar. ¿Listo? Eso es respecto pues a una visión desde un modelo básico. Pero esa información que nosotros tenemos acá la podemos volver un modelo tridimensional. La podemos volver un modelo tridimensional, bien sea exportando a través de curvas de nivel desde Google Earth, por ejemplo, en una etapa de prefactibilidad, factibilidad, que la información pues no es de carácter primario, sino es producto de otras fuentes de información. Yo puedo procesarla a través de algún software para generar un modelo 3D aproximado, ¿cierto? Con sus respectivas curvas de nivel. Asumamos que tenemos un lote como el que les estoy mostrando en pantalla. Nosotros vamos a tener dentro de este lote una serie pues de posibles ubicaciones, ¿cierto? Algunas más eficientes que otras. Puede que, por ejemplo, mi edificio esté en ese lugar, pero entonces si yo empiezo a analizar con mi modelo tridimensional, yo voy a tener que esto pues, va a estar como en una especie de ladera y yo tendría que tener consideraciones de que, por ejemplo, viendo así nomás, esto no es la opción más adecuada para colocar mi edificio dentro de mi lote, ¿cierto? Porque tengo unas opciones que son más eficientes. Podría tenerlo acá, podría ser una opción, pero más adelante vamos a ver qué es lo que principalmente se analiza. O podríamos tenerlo acá. Entonces, acá entra algo que es supremamente importante y es cómo nosotros podemos aprovechar toda esta riqueza de información que tenemos dentro de este modelo 3D, de mi topografía, de mi terreno, a nuestro favor. Y es que principalmente esa información nos va a permitir planificar la zona en donde se va a ejecutar el proyecto. Y básicamente lo que vamos a buscar con esa planificación en la zona donde se va a ejecutar es la optimización de las tareas a ejecutar. Una cosa van a ser las tareas que tengo que ejecutar acá, donde tendré que hacer una exploración, es posible que tenga que hacer una contención, ¿cierto? Tendré que hacer algunas obras de drenaje. Otras condiciones van a ser las que tengo acá, que es posible que me toque, por ejemplo, excavar un poco sobre este volumen que tengo acá, ¿cierto? Como para llenarlo un poco. O de pronto si yo voy a dejar el edificio así, pues que sería algo que se veía un poquito feo, pues tendría que adaptar esos taludes de X o Y manera. O yo podría trabajar esto acá y pues adaptar el resto de terreno según lo que yo necesite. Entonces, yo para poder hacer eso, tengo que empezar a optimizar y no solamente optimizar lo que son los equipos, ¿cierto? Lo que es las maquinarias, puede que yo necesite entonces una retroexcavadora, puede que necesite un bulldozer, puede que necesite, etcétera, etcétera. Pero también necesitaré el tema del capital humano. Entonces, a medida que yo empiece a tomar esas diversas decisiones alrededor de mi proyecto, pues voy a volver mi proyecto más o menos costoso o más o menos eficiente, ¿cierto? Entonces son las primeras consideraciones que tenemos que tener. Acá es un ejemplo pues, de lo que les estaba diciendo. Entonces puede que yo tenga mi edificio ubicado en ese sector y puede que yo necesite una obra de contención, ¿cierto? Ahora, si yo analizo esta otra ubicación de mi edificio, puede que yo necesite pues una maquinaria específica, lo que son, por ejemplo,
una retroexcavadora, o puede que yo necesite un bulldozer para el movimiento de tierra, o pueda necesitar unas volquetas, y de pronto puede que yo necesite mover unos volúmenes demasiado grandes, y puede que la opción se vuelva muy costosa. O puede que yo lo construya acá y me adapte pues en función a las condiciones que me está planteando el terreno, donde solamente necesita pues terracear un poco acá y pues mover en general lo que es la tierra que necesito pues disponer para poder alistar el espacio donde se va a generar mi edificio. Entonces es importante que nosotros tengamos siempre presente que esos son los tipos de consideraciones que nosotros vamos a encontrar ahora de planificar un proyecto. Principalmente, ¿cuáles son las principales pues, actividades que se desarrollan en un movimiento de tierras? Lo vamos a dividir en dos apartados. Uno, los que son las excavaciones en tierras, y la otra, lo que son las excavaciones en roca o en canteras. ¿Sí? Lo que son las excavaciones en tierras, pues vamos a tener 4 fases. Aplica también para el tema pues, de la excavación en roca, aunque esta es más para la producción de agregados y demás. Permítame, me voy a quedar solamente con esta parte superior, en donde vamos a tener una fase de excavación, ¿cierto? En donde nuestro material pues va a estar en su estado natural. Vamos a tener unas condiciones de carga, en donde nosotros vamos a empezar a alterar el suelo dentro de nuestro terreno, y vamos a empezarlo a cargarlo para disponerlo, bien sea en el mismo lote, pues hacer llenos en el mismo lote, o de pronto enviarlo pues a lo que se denomina un botadero. Vamos a tener unas actividades de transporte, ¿cierto? Puede que sea un transporte interno, puede que sea un transporte externo, y por último vamos a tener unas actividades de compactación, en donde vamos a tener pues algunas compactados, otros que son solamente pisados y otros que son solamente vertidos, que eso es básicamente los estados que se tienen. Si se tienen vertidos, entonces, bueno, hay algo que tenemos que recordar, y es que pues el suelo es la combinación de 3 elementos principalmente: lo que es el material sólido, lo que son los vacíos o los poros, no sé si estarán familiarizados con el concepto, y lo que es el agua, ¿cierto? Entonces, cuando yo retiro mi tierra, ¿cierto? Existen unos factores que se denominan factores de esponjamiento, algunos le dicen factores de esponjamiento, que depende de en qué estado esté pues el material excavado. Por ejemplo, cuando el material está en su estado natural, es decir, inalterado, no se ha movido, está con un factor de 1, pero cuando yo empiezo a moverlo, entonces aumenta, por ejemplo, los vacíos dentro del suelo, y ya puedo entonces tener que, para cuestiones de transporte, por ejemplo, cálculo del transporte, yo tengo que tener presente que este, esta unidad básica de suelo que he excavado, pues va a tener un factor de esponjamiento entre el 20 y el 30%. Y lo mismo en la compactación. Entonces, si solamente es vertido, más o menos el factor de esponjamiento va a estar entre el 10 y el 20%. Si es pisado, entre el 1, 1,10. Y si es compactado, entonces va a estar por debajo del 1, 0,95, 1. ¿Sí? Entonces, es muy importante que nosotros pues entendamos un poco acerca de esto. Tradicionalmente, ¿cómo se trabaja con el cálculo de volúmenes de tierra? Y tradicionalmente, así fue como en la universidad alguna vez me tocó, es mediante la comparación entre secciones. En este caso son las secciones transversales de una obra lineal, de una vía, en la cual pues vamos a tener unas abscisas, y por cada una de las abscisas vamos a tener una serie de secciones transversales, ¿cierto? En donde vamos a tener unas rasantes, y cuando nosotros estemos desarrollando el proyecto, pues vamos a tener, eh, vamos a tener unos perfiles del terreno natural que van a estar pues en constante interacción con las rasantes de nuestro proyecto, y entre cada una de las secciones, pues entonces nosotros vamos a tener unas áreas, las cuales nos van a permitir calcular los volúmenes de tierra. Eso es la forma como tradicional o viejita que se estaba trabajando. Entonces, nos movemos entre estaciones, ¿sí? Vamos a tener secciones 1, secciones 2, mediante una serie de fórmulas geométricas, principalmente trapecios, a las cuales se les aplican una serie de correcciones y demás. Y cuando nosotros tenemos pues identificados las distancias entre estaciones, sencillamente multiplicando las áreas ponderadas, por así decirlo, o las áreas o las distancias entre estaciones, pues me van a dar los volúmenes de comunicación, de ubicación, perdón. Entonces es la forma como tradicionalmente se viene trabajando.
A medida que ha avanzado el tiempo, pues ya hemos visto que se ha venido digitalizando un poco el tema, hasta el desarrollo, por ejemplo, de lo que es hojas de cálculo, que es lo mismo que tenemos acá, solamente que con fórmulas y demás, algunas más elaboradas que otras, por ejemplo, esta que tengo acá, que les estoy mostrando acá, pues incluso marca las secciones, entonces me permite pues hacer unos cálculos un poquito más complejos, aprovechando las bondades de las hojas de cálculo. Pero entonces, ¿a dónde es donde se quiere llegar y qué es lo que se espera? Que ahora nosotros ya trabajemos son con lo que se denominan los modelos digitales, ¿sí? Y al igual que como cuando nosotros estamos hablando de BIM, que es alrededor de un modelo centralizado en donde la información es concurrente, ¿cierto? Nosotros queremos llegar a que el modelo digital pues sea el modelo centralizado, en el cual tanto los contratistas como los managers, como los ingenieros, como los arquitectos, pues tengan acceso a la información en tiempo real, una información estructurada que les permita pues ver las condiciones en tiempo real, y una información de calidad que les permita pues tomar decisiones y nos permita pues desarrollar los proyectos de la mejor manera posible, ¿sí? Puede que estos modelos digitales nosotros los tengamos almacenados en una nube, como en este caso. Aquí les estoy colocando pues que el modelo pues se mantiene entre la nube, ¿cierto? De hecho, pues la forma como el modelo interactúa con los diversos integrantes que tenemos acá es bidireccional, ¿cierto? El contratista puede, obviamente eso depende de los permisos que se les asigna, ¿cierto? Puede agregar información acá al modelo o puede consultar información, etcétera, etcétera. Entonces, el objetivo es que todos los elementos que estén vinculados al proyecto y que tengan acceso al modelo digital, pues puedan tener acceso al mismo de una forma segura, en tiempo real y pues que con todas las condiciones de calidad pues requeridas. Pero entonces este modelo digital, ¿de dónde va a surgir? Nosotros estos modelos digitales los vamos a tener de una serie de orígenes. Ya les estaba diciendo que existían información de carácter primario, información de carácter secundario. Aquí ya nos vamos a enfocar más en el carácter primario, en donde a partir de unos estudios topográficos, unos levantamientos topográficos, nosotros vamos a tener una información que requerimos procesar para poder modelar las condiciones del terreno en el lugar en el cual vamos a trabajar, ¿sí? Principalmente voy a hablar de dos tipos de superficie. La primera se denomina una superficie TIN, Triangular Irregular Network, que es como la superficie más común y es la que encontramos en programas como por ejemplo Civil 3D, en donde la forma para representar este modelo digital es a partir de una estructura de triángulos. Una estructura de triángulos. Entonces, todos los elementos y todas las manipulaciones que yo haga sobre el modelo, pues se basan en los triángulos. La elevación determinada dentro de un punto acá es producto de una interpolación de estos triángulos. Entonces, yo voy a tener, no sé si aquí es un poquito más evidente, por ejemplo, este triángulo que tengo acá. El triángulo va a estar compuesto por 3 puntos. Si yo necesito establecer o entender el punto que tengo acá, saber cuál es la elevación y la posición de ese punto en general, pues va a ser producto de un algoritmo que va a interpolar estos 3 puntos, ¿sí? Las superficies tienden a ser muy eficientes a la hora de modelar lo que son superficies muy irregulares. Hay una segunda tipo de superficie que les quiero traer y son las superficies de rejilla. Y la asocio aquí un poquito con los Digital Elevation Model porque, por ejemplo, herramientas como Civil aprovechan lo que es la información de estos modelos de elevación digital para poder generar superficies de tipo rejilla. A diferencia de las superficies tipo TIN, que está basado en triángulo, las superficies de rejilla, como su nombre lo indica, se basa en la creación de rejillas, ¿sí? Y nosotros vamos a tener unas cuadrículas como la que vemos acá, en la cual cada uno de los puntos dentro de esa cuadrícula va a tener unas coordenadas y va a tener unas elevaciones, ¿sí? Esa es la segunda forma de superficies que tenemos. Ahora, ¿cómo nosotros podemos aprovechar esta información de estos dos tipos de superficies para poder calcular volúmenes de tierra? Entonces, existe algo que se denomina las superficies de volumen de tipo TIM, en donde
vamos a tener dos superficies, una del estado pues natural, inalterado pues de la superficie donde vamos a trabajar, que la cual se va a comparar con una segunda superficie que ya es pues con el tratamiento o con los trabajos de adecuación que se les vayan a realizar. Principalmente, ¿cómo funciona? Él lo que hace es que toma los triangulitos de la superficie objetivo y toma también los triangulitos pues de la superficie pues manipulada, por así decirlo, y lo que hace es que establece una serie de relaciones e incluso él establece mediante el algoritmo unas líneas adicionales para generar unas especies de triángulos más pequeños que van a permitir garantizar un poquito mayor de precisión a la hora de calcular. Y él lo que hace es establecer las diferencias entre los puntos a medida que él va encontrando estas relaciones entre los diferentes triángulos. Evidentemente, programas como por ejemplo Civil 3D, esto lo hace pues automáticamente y pues de ahí es el éxito de la precisión que nos puede brindar la herramienta. El segundo tipo de análisis es analizar las superficies de volumen de rejilla, que básicamente lo que hace es que tiene dos superficies, una superficie 1 y una superficie 2, y entre cada una de las superficies vamos a tener una serie de cuadros formados por las rejillas que ya les habíamos mostrado previamente. Y básicamente lo que hace es que él establece unos elementos de volumen para poder hacer el cálculo de la superficie de volumen de rejilla. ¿Cuándo debemos usar unas superficies de tipo TIN o unas superficies de volumen rejilla? Pues eso depende de la información que tengamos disponible. Ambas formas son más precisas, pero a mi modo de ver, las superficies formadas a partir de triángulos son un poquito más precisas, más que todo en terrenos que sean muy irregulares, ¿sí? Mientras que acá nosotros para ubicar un punto, pues tenemos 3 puntos de referencia interpolados, pero estos puntos pues se pueden adaptar a la forma del terreno y adicionalmente él dentro de la interpolación pues genera puntos adicionales. Acá tenemos 4 puntos, ¿cierto? Pero en superficies que sean muy irregulares, pues se pierde un poquito de precisión. No es mucha. De acuerdo a lo que he leído, es aproximadamente el 2%, pero eh, de todas maneras, si tenemos proyectos que son bastante amplios, pues puede ser una diferencia significativa. Entonces, estos análisis que hemos hecho acá, a dónde que nos deben conducir, a nosotros establecer unas condiciones que vamos a denominar de desmonte y de terraplén. Nosotros, nuestro proyecto, permítame, me devuelvo acá, nuestro proyecto pues va a tener unas actividades de adecuación sobre la superficie que tenemos que nosotros desarrollar para poder pues llevar a cabalidad nuestro proyecto, ¿sí? Y existen pues dos mecanismos principales. Uno, o que me toque cortar y disponer el material pues de corte, bien sea internamente o externamente, o que me toque rellenar. Eso depende pues de las condiciones del terreno donde estoy trabajando. Y esto es básicamente lo que nosotros queremos analizar adicionalmente, todas esas condiciones que ya hemos visto anteriormente, alrededor de ese modelo digital de nuestro terreno con el cual estamos trabajando. Establecer cómo es la forma más eficiente para aprovechar todos estos volúmenes que se me están generando, ¿cierto? Yo aquí voy a tener unas condiciones de lleno y aquí voy a tener unas condiciones de corte. Yo puedo hacerme la pregunta si yo puedo emplear este material de determinada manera para poder, por ejemplo, llenar estos volúmenes, ¿sí? Obviamente eso depende pues de la calidad del material, no siempre se podrá disponer con todo el material, pero si yo estoy trabajando sobre un proyecto, pues lo ideal es que uno pudiera aprovechar todo el material pues que se va cortando o se va excavando. Una mala planificación para compensar desmontes y terraplenes, pues puede significar una pérdida del dinero, ¿cierto? Y eso es dinero que primero no va a retornar tan fácilmente y es posible que todo ese dinero, pues malgastado, por así decirlo, o en sobrecosto, pues me haga falta en alguna otra parte del proyecto, ¿cierto? Entonces,
la recomendación es que una buena planificación nos permite pues generar ahorros y adicionalmente nos permite generar unas condiciones un poco más sostenibles, ¿cierto? Entonces, son elementos que tenemos que tener presente. Bueno, hasta ahí lo que es la carreta del asunto. Yo quería era principalmente mostrarles ya pues un ejemplo un poquito más real, entre comillas. Les quiero mostrar un ejercicio a través de Civil 3D y aprovechar las diferentes herramientas que trae Civil 3D para poder resolver ese tema. Yo inicialmente voy a arrancar con una superficie topográfica. Esta superficie topográfica fácilmente yo la puedo tener centralizada en una nube. En este caso no la tengo centralizada aún, pero puede ser información que, por ejemplo, el topógrafo me ha dispuesto. Aquí voy a tener una serie de curvas de niveles y voy a tener, pues, unos planteamientos dentro del lote. Por ejemplo, acá yo tengo todos los linderos de un lote sobre el cual voy a empezar a trabajar. Entonces, lo primero que va a hacer es establecer cuáles son las superficies con las cuales voy a intervenir. Inicialmente yo tengo las curvas de nivel que me ha pasado el topógrafo. Lo primero que tengo que hacer es empezar a generar la primera superficie. Y la primera superficie, obviamente, va a ser la superficie del terreno natural. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Voy a empezar a generar la superficie, voy a crear una nueva superficie, la cual voy a denominar terreno natural. Civil 3D me permite pues, establecer una serie de contornos. Por ejemplo, por defecto aquí me vienen contornos de cada 2 y cada 10 metros, lo que son curvas mayores y curvas menores, pero yo tengo una serie de opciones adicionales para poder mostrar acá, por ejemplo, de cada 5, cada 25, cada metro, cada 5 metros. ¿Sí? Adicionalmente, él me va a permitir establecer si yo quiero que la superficie que me genere sea una superficie TIN, una superficie rejilla o una superficie para cubicación. En este caso voy a usar la superficie TIN porque me voy a ir por un método para hacer la cubicación. Le voy a decir aceptar y lo siguiente que tengo que hacer es empezar a definir. Aquí a través del prospector yo tengo unos elementos para definir. En este caso va a ser a partir de las curvas de nivel, en el cual yo le voy a decir que me añada. Y básicamente voy a tomar lo que son las curvas de nivel que tengo acá. Básicamente las curvas de nivel, cuando yo le doy Enter, hay unos puntos que no los interpola adecuadamente. Eso son cositas varias que suele pasar, pero que uno tiene que ir pues, arreglando. En este caso, por tiempo no puedo hacerlo. Pero ya tengo entonces en general mi superficie. Si yo me voy aquí al visor de objetos, yo voy a tener presente en que yo ya pasé esa superficie que tenía en 2D, ya he generado una superficie en 3D y quiero que noten la forma como él me ha generado la superficie. Me generó los triángulos, mira todos esos triángulos. Entonces, cuando yo tengo muchos pliegues o muchos quiebres dentro de la superficie, él lo que hace es que aumenta la densidad de los triángulos dentro del modelo. Listo. A continuación, entonces yo tengo que empezar a tomar ciertas decisiones y la principal forma de tomar decisiones es haciendo secciones alrededor de mi terreno, de mi lote. Entonces me voy a basar en una polilínea. Perdón, voy a hacer un rectángulo mejor. Voy a hacer un rectángulo por acá. Como para decir que este va a ser el terreno en el cual voy a trabajar y voy entonces a tratar de establecer cuál va a ser la curva de nivel en la cual voy a desarrollar ese terraplén que tengo acá. Voy a entonces ahora sí hacer una polilínea de esta manera para tratar de buscar una sección. Y me voy a basar en una alineación para poder hacer esa sección. Te voy a decir cuáles son las estaciones que voy a tener. Listo. Perdonen que acá tengo una dificultad y es con la barra superior del zoom. Si alguien sabe cómo...
Bueno, entonces aquí voy a crear una superficie, voy a decirle cuáles son las superficies que yo quiero ver dentro de ese perfil. En este caso va a ser la superficie del terreno natural. Yo aquí podría pues entrar lo que es a editar la superficie natural y me va a mostrar el perfil. Las estaciones, bueno, aquí me faltó una etiqueta, el alineamiento va de acá hasta acá, entonces aquí voy a tener más o menos el comportamiento del terreno. Aproximadamente yo voy a establecer que el nivel de esa terraza que voy a hacer va a estar aproximadamente alrededor de los 131 metros sobre el nivel del mar. A esta polilínea que tengo acá, a través de las propiedades, le voy a dar una elevación. Voy a dejarlo en 131 metros sobre el nivel del mar. Y aquí yo ya tengo pues el contorno de la terraza con la cual yo voy a trabajar. Lo siguiente que tengo que establecer es identificar qué es lo que yo tengo que hacer sobre el terreno para poder llegar a esta superficie que yo quiero generar, que en este caso es la terraza. Y para eso entonces necesito volver esta figura o algo que se denomina una línea característica, que básicamente es una línea en 3D. Lo voy a organizar en ese emplazamiento y yo aquí tengo un comando que se denomina desplanación. Listo, respecto al cual pues entonces yo voy a empezar a generar pues esa terraza, voy a denominarla como terraza. Le voy a decir que me crea automáticamente la superficie para terraza y básicamente lo que voy a hacer con esto es la superficie número 2 de comparación. Aquí le establezco cuánto va a ser el espacio de triangulación, va a ser de 10 metros en este caso, y la superficie base para calcular el volumen va a ser el terreno natural. Listo, lo voy a decir aceptar. Esta terraza yo tengo una serie de opciones para poder entender lo que son los taludes y demás. Yo por defecto traigo 4. Una es decirle que los taludes se me extiendan tanta distancia horizontal, esa es la opción de grade to distance, tanta distancia en una elevación. Entonces, por ejemplo, yo estoy aquí sobre la 131, le puedo decir al programa que me suba, por ejemplo, o que me baje hasta la 90, o que me suba hasta la 140, etcétera, etcétera, y él me hace los cálculos de lo que requiere hacer esa plataforma que tengo aquí para poder llegar a ese nivel 140 o ese nivel 100, o ese nivel 90. Una relación, eh, perdón, un terraceo, un grading con una elevación relativa, es decir, le puedo decir que me alcance, por ejemplo, este nivel más 1 metro, más 2 metros, más 3 metros, o menos 1 metro, menos 2 metros, menos 3 metros, eso es lo que hace referencia a esta elevación relativa. O puedo decirle que me la lleve a la superficie, ¿sí? Es decir, cuando él me tiende los taludes, él me va a buscar esa superficie objetivo que es el terreno natural. Y le voy a decir que me cree la explanación alrededor de ese contorno que tengo acá. Acá me va a decir hacia qué lado quiero hacer la explanación. Puedo hacer la explanación con los taludes hacia afuera o hacia adentro. Acá le puedo decir si quiero que me lo haga en la longitud completa o en una longitud parcial. Y acá también pues le asigno lo que son los taludes. Puedo darle por pendiente por talud. Por defecto viene 2:1. Voy a dejarle 2:1. Para terraplén que el talud sea también 2:1. Y él lo que va a hacer es que me va a llevar esa plataforma y me va a extender los taludes hasta encontrar la superficie natural automáticamente. Estas líneas que vemos ahí, pues son los taludes que se tienen que tener. ¿Sí? Y lo último que tengo que hacer es llenar este elemento y es como un fill que tengo ahí. Ahora si yo selecciono acá y me voy al visor de objetos, he encontrado pues ya la terraza con la cual queremos trabajar. Entonces ahora surge una inquietud y es realmente esta superficie que he generado, ¿realmente es la opción adecuada o existe una opción que sea más económica o sea más eficiente? Mejor hablemos con eso y es que yo acá voy a tener a través de la pestaña de analizar algo que se denomina las herramientas de volumen de explanación. Él me va a mostrar acá los volúmenes que tengo tanto en desmonte como en terraplén y me va a establecer que hay un neto, un desbalanceo por decir así,
por decirlo así, hacia terraplén, hacia lleno de 45.000 unidades. ¿Listo? Lo que pasa es que este es una superficie supremamente grande y el área que tengo acá pues me quedó bastante grande. Entonces yo puedo decirle al programa que por favor entonces me eleve o me baje esta terraza que tengo acá para poder equilibrar los volúmenes. Yo puedo decirle acá hacia qué valor quiero que me lo acerque. Entonces voy a decirle que me trate de acercar al cero, o sea, la diferencia cero. ¿Listo? Entonces ahí él lo que hizo fue que esta terraza que tengo acá me la elevó ciertos metros de tal manera que ya tenga 33.000 unidades de desmonte, perdón, o 337.000 unidades, 337.000 unidades de desmonte y 337.000 unidades de terraplén y tenga un balance de 41.48 metros cúbicos en el neto. ¿Listo? Entonces, cuando yo vaya pues a construir, ese es como el nivel adecuado sobre el cual debo trabajar para poder compensar todos estos volúmenes que tengo acá. Como no nos queda mucho tiempo, les voy a mostrar una última cosa. Y es que yo puedo establecer un plano para poder llevar un control de todos esos movimientos que tengo acá. Entonces me voy a ir aquí a inicio y voy a crear un rectángulo externo para tratar de simplificar un poquito el problema, así. Y a través de analizar yo tengo una opción que se denomina producción de plano de movimientos de tierras, en el cual yo le voy a decir cuál es la superficie existente, que en este caso va a ser terreno natural, cuál es la superficie de acabado, que va a ser la terraza, y le puedo decir que me usa una polilínea como referencia, ya les voy a mostrar para qué. Le puedo indicar cuáles son los intervalos, 20 horizontal, 20 vertical, ya les voy a mostrar para qué. Y aquí le configuro lo que son las tablas de estadísticas y demás, alrededor de las cuales entonces le voy a decir que me calcule esto. En obra, ¿yo cómo puedo llevar el control de estos movimientos de tierras que tengo acá? Básicamente es mediante una rejilla en la cual yo voy a tener una serie de áreas establecidas para poder llevar el control, y eso es lo que yo estoy haciendo acá. A partir de la comparación de esas dos superficies, tal como habíamos visto en la presentación, él lo que me está haciendo es que me está calculando por cada uno de esos segmentos o esas áreas en las cuales yo estoy dividiendo mi lote, cuánto tiene que ser, eh, tanto en corte como en lleno, pues el volumen que tengo que ejecutar. Si yo tengo en topografía pues marcados estos ejes o estas líneas, yo puedo llevar un control pues más certero de lo que realmente estoy ejecutando, y eso es lo que estoy tratando de hacer acá. Dejémoslo que trabaje un poquito y ya les voy a mostrar cómo es que nos va a quedar. Y acá sí ya está terminando. Y básicamente esta opción que estamos ejecutando es una ayuda precisamente para controlar este tema de movimientos de tierra. Van a ver que es una opción muy interesante para poder analizar, y todo esto está alrededor de este modelo que tenemos acá. Esperemos que termine.
Listo. Y él me va a mostrar algo así. Básicamente es una cuadrícula en donde yo voy a tener por cada una de estas hileras unos valores de cuánto tengo que rellenar y cuánto tengo que cortar por cada una de estas hileras. Lo que hice con la polilínea fue establecer un recuadro para poder llenar esta información que tengo acá, ¿sí? Si yo, por ejemplo, me parara sobre este recuadro, yo sé que aquí tengo que ejecutar 7.600 unidades de lleno y 30.189 unidades de corte. Y adicionalmente voy a anotar que en cada una de estos cuadros que tengo acá, pues uno podría jugar con el tema de los colores y demás para poderse guiar un poquito y los tamaños de las líneas y demás, porque están por capa. Voy a tener unos valores que son positivos y unos valores que son negativos. Vamos a buscar unos valores negativos por acá, que básicamente nos indica si esta zona es de corte o es de lleno principalmente. Y adicionalmente me va a mostrar cuáles son las diferencias de cuotas en cada uno de estos puntos, en el punto acá. ¿Sí? Y me establece entonces cuál es la diferencia, menos 230, menos 176. Entonces esto es básicamente como si tuviera una tabla de Excel y lo mismo va a ocurrir acá sobre los taludes. Si de pronto yo necesitara tener una mayor precisión sobre los taludes, yo lo que hago es que acerco un poco más las rejillas como para poder saber mejor cómo es que está trabajando. Y eso es lo que principalmente se hace. Listo. Una vez ya nosotros tengamos hechas las superficies, ya lo siguiente que podemos hacer es componer una superficie. Voy a crear una nueva superficie que lo voy a denominar superficie final. Superficie final. Y la cual puede ser producto de unas ediciones, se llama así, en donde yo puedo pegar superficies. Entonces voy a decir que me pegue lo que es el terreno natural y le voy a decir también que me pegue lo que es la terraza. Vamos a ver si así era el orden, que esto sí no me acuerdo muy bien. Va a seleccionar visor de objetos. Y lo que me va a mostrar acá es la superficie, cómo queda la superficie final del terreno natural, de todo ese terreno que tengo acá, con la superficie que acabo de crear. Acá se alcanza a ver un poquito el talud, acá se alcanza a ver el otro talud. Evidentemente habrán cosas que tendremos que resolver pues con calma. Y una vez nosotros tengamos esta superficie pues ya definida y ya hayamos tomado las decisiones respectivas, yo lo que puedo hacer es que puedo empezar a publicar esta superficie. Esto es algo que, si no estoy mal, desde Civil 2019 se puede hacer. Y es que yo puedo, aquí a través de colaborar, publicar las superficies. Por ejemplo, esta superficie final dentro de, por ejemplo, un BIM 360. Sí, si yo aquí tengo Autodesk Docs, yo tengo la posibilidad, voy a dejarlo por acá, de publicar la superficie. Cuando yo publico la superficie, ya me queda disponible para que si hay algún usuario que está trabajando en Civil o algún usuario que está trabajando en Revit, pues me pueda traer la superficie. Creo que por cuestiones de tiempo ya tenemos que abrir las rondas de preguntas, pero principalmente eso era lo que les quería mostrar el día de hoy, es la forma como Civil 3D y en general pues BIM puede apoyar estas labores de movimientos de tierras. Lo que nosotros estamos ganando acá con esto es mucha precisión y nos estamos facilitando bastante la vida para poder llevar, por ejemplo, el control. Por ejemplo, esta herramienta que tengo acá para controlar lo que son las excavaciones es supremamente interesante. Vale, Cristian, muchísimas gracias por el tema que nos has brindado. Está súper interesante. Para entonces iniciar nuestra ronda de preguntas, la primera pregunta que nos hicieron fue, ¿pueden explicar con un ejemplo el paso a paso para bajar un lote de Google Earth hasta Revit para sacar el modelo del terreno en 3D? Yo puedo apoyar en Cristian en esta pregunta. Si quieren, este tipo de solicitudes que son un poco más específicas, el tema pues ya estaba montado sobre
un desarrollo muy alineado con lo que era el live, pero si necesitan alguna especificación o alguna muestra especial, nos pueden escribir a info@iac.com.co y podríamos agendar posteriormente una reunión para resolver este tipo de dudas o para mostrarles temas adicionales. La siguiente pregunta que nos hicieron fue, ¿utilizan drones para la captura de información? Es posible utilizar drones para la captura de información y realmente muchas empresas lo están haciendo actualmente. Hay algo que tenemos que tener presente y es que también el uso de drones tiene que tener una serie de puntos de amarre, pero ya son puntos de amarre físicos, ¿cierto? Que son unos puntos de control que se tienen específicos. Pero toda esta información y, por ejemplo, todas estas curvas de nivel que tenemos acá pudo haber sido producto de dron. Entonces sí es posible. ¿Listo? Obviamente con sus respectivos protocolos y sus respectivos puntos de control es posible hacerlo. Gracias, Cristian. Arturo nos pregunta, ¿cuáles son las principales diferencias para gestionar procesos BIM dentro de un movimiento de tierras de una obra lineal versus una obra civil puntual? Listo. Las necesidades o las condiciones de una obra lineal son un poco diferentes a las de la obra civil, ¿cierto? En este live decidí abordar un poco el tema de, pues, el tema de proyectos de edificación, porque pues realmente no hay mucha bibliografía como tal del asunto. Pero si nosotros estamos pensando acerca del proceso BIM, en general, los requerimientos que son puntuales son similares entre ambos. Es decir, si usted está pensando, por ejemplo, en una ISO 19650, los dos tipos de proyectos pues, tienen unos requerimientos de información, los dos tipos de proyectos necesitan de un Common Data Environment para centralizar la información, pero la interacción entre los modelos pues es similar, solamente que los alcances y los enfoques entre ambos tipos de proyectos son un poco diferentes, ¿cierto? Mientras unos son en situaciones muy puntuales dentro de una geografía, dentro de una localización, las obras lineales pues pueden abordar varios kilómetros y requieren pues entonces mecanismos específicos para gestionar esos volúmenes de información tan grandes que se tienen. Perfecto. Daniel nos preguntó que si íbamos a mostrar movimientos de tierra en Revit. No, me gustaría que en este punto entonces pudieras explicar por qué lo abordamos desde Civil, Cristian. Listo. El tema de usar movimientos de tierra en Revit, a pesar de que la herramienta de Revit trae pues, la funcionalidad para manejar movimientos de tierra, el flujo de trabajo adecuado es procesar toda esta información a través de Civil. ¿Por qué? Porque los algoritmos de procesamiento de las superficies son diferentes, ¿sí? Y la mayor precisión que vamos a tener a la hora de gestionar estos movimientos de tierra es precisamente a través de la herramienta de Civil 3D. Civil 3D es el programa especializado para toda la gestión de las topografías. La integración con Revit se hace a través de, como les estaba mostrando ahorita, lo que es publicar las superficies y yo en Revit pues puedo traer las superficies para poderlas trabajar. Incluso sobre la superficie que yo inserto dentro de mi Revit yo puedo generar building paths, por ejemplo. Entonces es como la forma más eficiente de trabajar. En resumen, la herramienta especializada para todo ese tema de movimiento de tierras, yo aconsejo que sea Civil 3D. Perfecto, muchas gracias, Cristian. Diego nos pregunta que si este video queda grabado para su futura consulta. Sí, al final el video quedará en el transcurso de esta semana, en máximo inicios de la siguiente, en nuestro canal de YouTube, Academia con doble D. A ver, otra pregunta. Diana Pérez nos pregunta, ¿existe alguna herramienta en el Civil para generar vías que se vayan acomodando al terreno? Vías que se vayan acomodando al terreno. Sí, pues cuando uno trabaja con los assemblies o con su assembly composer, pues uno puede programar eso de tal manera que hayan unas herramientas que automáticamente a medida que uno avanzando sobre la obra lineal, pues vaya
teniendo como objetivo lo que es el terreno natural, entonces automatizando todo ese proceso. Entonces, si esa es la pregunta, si la entendí bien, sí es posible, claro. Vale. Henry Galeana nos pregunta, ¿Google Earth es una herramienta para complementar lo que hace el equipo de topografía? No, el origen de la información es diferente, ¿cierto? En estudios de prefactibilidad y factibilidad uno no siempre dispone de las topografías del sitio. Es posible que uno no tenga la información. Entonces uno se apoya en Google Earth para procesar una superficie topográfica aproximada, por lo menos que le dé a uno una idea de lo que va a pasar dentro del sitio en donde uno va a desarrollar el proyecto. ¿Cierto? Pero obviamente lo que son los vuelos de drones y todos los levantamientos topográficos en general son la fuente de información primaria que realmente requerimos para poder aterrizar de mejor manera toda esta información. Perfecto, gracias. Diego Carranza nos hace una pregunta, esta será nuestra última pregunta del día de hoy. ¿Cómo se gestiona el proceso constructivo del movimiento de tierras? Porque no es lo mismo tener una superficie inicial y luego la implantación completa a tener que plantear el proceso constructivo de excavaciones, terrazas, terraplanes, bermas y demás. Listo, es una pregunta supremamente interesante. Al igual que como cuando uno está trabajando en Revit y otros programas, uno puede trabajar por fases todos estos temas de movimientos de tierra, ¿cierto? Entonces, la buena práctica es que uno vaya gestionando por fases todos estos movimientos. Civil 3D es una herramienta que es muy versátil a la hora de procesar información. Entonces, si tú en algún momento necesitas pues gestionar por fases, la herramienta de Civil te permite hacerlo. Y así es como deberías hacerlo. Y lo otro importante en torno a tu pregunta es que uno tiene que tener una documentación adecuada para cada una de esas necesidades que se van planteando dentro de la ejecución como tal. Perfecto. Muchísimas gracias de nuevo a todos por acompañarnos el día de hoy en este live. Esperamos que haya sido un tema de mucho interés para ustedes también y que toda la información que les entregamos haya sido pues adecuada. También los queremos invitar a nuestro diplomado BIM, segundo corte del año 2021. En este diplomado va a estar Cristian Ramírez también como parte de nuestros instructores y está enfocado principalmente en el abordaje técnico y práctico para poder ayudar a las personas a lograr esos conocimientos que se requieren para gestionarse como BIM Manager o BIM Coordinador. Esta semana tendremos dentro de nuestro diplomado el 15% de descuento hasta el 31 de julio para que puedan aprovecharlo. En nuestro chat les dejo el link para que puedan ver mucha más información. Igualmente podrán comunicarse con nosotros en el correo info@iac.com.co. Muchas gracias de nuevo a todos, que tengan una excelente tarde. Muchísimas gracias por su atención. Feliz resto de tarde. Hasta luego.